Isabela dejó caer la taza. No fue un accidente, fue una reacción instintiva, una forma que el cuerpo encontró para liberar lo que el alma no sabía cómo sostener. La taza blanca con flores violetas se partió en tres, justo tres, como las promesas que nunca se rompieron aunque nadie más creyera en ellas. Frente a ella, sobre la mesa de roble oscuro, estaba la carta. Un sobre grueso, envejecido por el tiempo pero cerrado con precisión. No tenía sello, no llevaba dirección. Y sin embargo, estaba ahí. Lo había encontrado al abrir la puerta esa mañana, entre las primeras luces del valle. No lo dejó el cartero. No había pasos en la tierra húmeda. Solo el sobre. Solo una palabra escrita a mano con tinta azul. Promesa. Isabela reconoció la letra sin necesidad de pensar. Sus dedos antes de tocarla ya la sabían. Era como volver a oír una melodía que uno ha amado en silencio. Era como pronunciar un nombre que nunca debió callarse. Abrió la carta con cuidado, como quien abre un relicario. Dentro, una sola hoja, una frase apenas. Si estás leyendo esto, es porque sigo buscando tu voz. Y algo dentro de ella se quebró. No por tristeza, no por sorpresa, sino por certeza. Porque esa frase era una promesa que él había hecho 40 años atrás, justo antes de desaparecer. Antes de continuar con esta historia, dime desde qué país nos estás viendo. Y si sientes que algo de esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte al canal. Aquí compartimos historias que no solo entretienen, sino que sanan. Esa mañana la casa entera cambió. Las cortinas que llevaban años cerradas se abrieron sin aviso. El vestido azul, guardado desde tiempos que el pueblo ya no recordaba, apareció colgado junto a la ventana. Y la maleta que nadie había visto desde que ella regresó sola de Buenos Aires, fue desempolvada, silenciosamente, sin lágrimas, solo con manos que sabían lo que hacían. El sol entraba por la cocina como antes, como cuando él solía escribirle cartas desde el cuartel, como cuando ella le respondía con papel perfumado, y el alma llena de espera. Isabela no habló con nadie, no explicó nada, pero todos en el pueblo supieron que algo había acontecido, porque en su mirada, hoy había luz. El pueblo de San Alejo amanecía despacio. El tiempo allí no se medía por relojes, sino por el olor del pan saliendo del horno de piedra, por las voces de las mujeres lavando ropa en el arroyo, por las campanas de la capilla que sonaban incluso sin fieles. Era un lugar olvidado en los mapas, pero guardado en el silencio de quienes aún recordaban lo que era esperar. Isabela vivía en la última casa de la calle empedrada, cerca de la colina donde crecían los limoneros. Las paredes de la casa estaban cubiertas de enredaderas antiguas y las ventanas tenían cortinas bordadas a mano. Era una casa que no decía mucho, pero lo escondía todo. Allí vivía sola desde hacía más de 30 años, desde que regresó de Buenos Aires con los ojos secos y el alma llena de cartas no enviadas. En los primeros meses, algunas vecinas intentaron acercarse, ofrecieron pasteles, té, compañía, pero ella agradecía con una sonrisa breve y se recogía antes del atardecer. Con el tiempo dejaron de tocar a su puerta, y ella dejó de esperar. La rutina de Isabela estaba hecha de pequeños gestos: levantarse antes del sol, encender la vela del altar, cosechar limones maduros, calentar agua para el té, coseía ropa para las mujeres del pueblo, no por necesidad, sino para que sus manos no olvidaran lo que era crear. La mesa de la cocina era su lugar de vigilia. Allí, entre agujas, botones y una radio antigua que solo tocaba valsas, pasaba los días. A veces detenía todo y simplemente miraba hacia la puerta, como si escuchara algo, o a alguien. Nadie lo sabía, pero todas las noches, antes de dormir, Isabela abría un cuaderno escondido en el tercer cajón de la cómoda. Era un diario de memorias que escribía para él, Matías, no con fechas ni relatos, sino con palabras sueltas, versos, fragmentos de recuerdo, como si de algún modo él aún pudiera leer. Hoy vi los limones florecer otra vez, el mismo árbol donde dijiste que volverías. ¿Será que lo recuerdas? Donde estés. Aquella mañana, después de la carta, algo dentro de ella se había despertado. El vestido azul había sido dejado sobre la cama y el pañuelo de lino blanco, ese que usó el día de la despedida, estaba ahora doblado con cuidado en la bolsa. Pero lo que más llamaba la atención era el piano. Durante décadas había permanecido cubierto con una tela bordada.
las teclas enmudecidas, la tapa siempre cerrada. Pero aquella tarde, Isabela lo abrió, con lentitud, con reverencia, y tocó. Fue una melodía incompleta, notas vacilantes, pero cargadas de algo antiguo, de un tiempo en que ella aún creía que las promesas podían cruzar distancias y sobrevivir al silencio. Al día siguiente sucedió algo inesperado. Un niño apareció frente a la casa. Tenía el cabello despeinado, la ropa gastada y una mirada que mezclaba hambre con curiosidad. No dijo nada, solo se quedó observando el limonero que crecía junto a la ventana. Isabela lo vio, pero no habló. Simplemente recogió 2 limones y los colocó sobre el alféizar, como quien ofrece sin preguntar. El niño con cuidado tomó solo uno, y antes de irse, dejó un botón de flor sobre la piedra de la cerca. A la mañana siguiente volvió, y al otro día también. Así, sin palabras, sin pedidos, nació una visita silenciosa. Aparecía siempre a la misma hora. Se quedaba algunos minutos, y se iba. Hasta que una tarde, Isabela salió con unas tijeras de podar y se las ofreció al niño. ¿Quieres ayudarme con las ramas secas? Él asintió con la cabeza, y trabajó con dedicación. Aquella noche, ella escribió en el diario: «Hoy mis manos no estaban solas, y hubo una flor donde ayer no había nada». Las mujeres del pueblo empezaron a notar. El niño de la calle de atrás, se llamaba Benjamín, pasaba ahora buena parte de las mañanas ayudando en la huerta de Isabela. Ella le enseñaba a sembrar, a identificar hierbas, a remendar ropa. Y él escuchaba, con ojos grandes, con alma abierta. Era como si ella le enseñara lo que nunca pudo enseñar a nadie, y como si en él viera algo que había perdido, pero que ahora renacía en silencio. El piano volvió a sonar casi todos los días. Las cortinas seguían abiertas, y el vestido azul, aquel que nunca había sido usado, ahora esperaba doblado en la silla. La promesa había regresado, y aunque Isabela no supiera dónde ni cómo volvería a encontrar a Matías, sabía que se estaba preparando. Que algo se movía finalmente, después de tanto tiempo, y por primera vez en muchos años, volvió a esperar. No con ansiedad, sino con fe. La fe suave de quien sabe que lo que es verdadero siempre encuentra camino. Durante muchos años, Isabela se acostumbró a vivir entre lo visible y lo que nadie veía, entre el sonido de las cucharas en la cocina y el eco de una voz que solo ella recordaba. Pero ahora había otra presencia, otra respiración, otro par de ojos que lo observaba todo, aunque aún no entendiera. Benjamín no preguntaba, no comentaba sobre el vestido azul, ni sobre el piano, ni sobre la carta que Isabela ahora mantenía doblada dentro de un libro de tapa marrón. Él simplemente estaba allí. A veces se sentaba en el borde del porche y dibujaba con carbón partes del jardín. Otras veces ayudaba a cargar cubos de agua o a recoger hojas secas. Y había días, los más importantes, en que simplemente permanecía en silencio mirando al cielo. Nadie en el pueblo entendía esa cercanía. Ese niño no es de ella. ¿Por qué lo deja entrar? ¿Qué busca esa viuda con un huérfano? Pero Isabela no respondía, ni con palabras ni con gestos. Solo le ofrecía al niño aquello que el tiempo le había negado por tanto tiempo: acogida sin condiciones, afecto sin explicaciones. Una tarde, mientras recogían hojas de menta, Benjamín sostuvo una hoja entre los dedos y preguntó: ¿Esto también se guarda? Isabela sonrió. Sí, se guarda para el invierno. ¿Y cuándo se acaba el invierno?, preguntó él sin mirarla. Ella tardó en responder. Luego dijo con calma: cuando alguien vuelve. Él asintió como si comprendiera más de lo que su edad permitía. Días después, Isabela notó que Benjamín observaba los retratos en la repisa. Eran pocos. Uno de sus padres, otro de una pareja antigua, quizás sus abuelos, y un tercero girado hacia la pared. Ese último él nunca se atrevía a tocarlo, pero lo miraba con frecuencia. Isabela lo notó, y una mañana de cielo nublado giró el retrato hacia el frente. Era una imagen descolorida de 2 jóvenes riendo a la sombra de un árbol. El muchacho vestía uniforme militar. La joven era ella. Benjamín miró la fotografía como si estuviera viendo un secreto. ¿Es usted? Ella asintió con una leve sonrisa. ¿Y él? Isabela respiró hondo.
Él es quien me prometió volver. El niño no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de un respeto silencioso, como si de algún modo comprendiera lo que significaba esperar tanto tiempo por alguien que nadie más recordaba. En una tarde lluviosa, Benjamín llegó mojado, con los zapatos llenos de barro. Traía algo envuelto en un paño viejo. «Es para usted», dijo, tímido. Isabela desenvolvió con cuidado. Era un pequeño cuaderno de dibujos, páginas llenas de lápiz de color, su casa, el limonero, el piano y una mujer de vestido azul apoyada en la ventana. Ella no dijo nada, simplemente pasó los dedos sobre el dibujo y luego le ofreció un abrazo, largo, silencioso y verdadero. Fue la primera vez que ella lo abrazó y la primera vez en muchos años que lloró sin dolor. Desde entonces, Isabela comenzó a enseñarle más que plantas y remiendos. Le enseñó la caligrafía de las cartas antiguas, cómo escribir con tinta y pluma, cómo doblar un sobre sin pegamento, cómo sellar una promesa con cera caliente. Y él aprendía, no porque quisiera escribirle a alguien, sino porque comprendía que a través de esas cartas Isabela hablaba con alguien que aún vivía dentro de ella. En las noches de viento fuerte se quedaban dentro de la casa, leyendo libros en voz baja. Isabela recitaba fragmentos de cartas antiguas y Benjamín escuchaba como si fueran historias mágicas. «Si alguna vez la distancia me roba el cuerpo, que no te robe el alma», leyó una vez. El niño repitió despacio, «que no te robe el alma». Luego guardó silencio mirando el fuego de la chimenea. «¿Usted cree que él recuerda esa promesa?». Isabela respondió sin dudar. «Él no la olvidó. Lo sé, porque yo tampoco». Las estaciones comenzaron a cambiar. Las hojas del limonero ya no eran tan verdes. El viento traía olor a despedida, pero algo dentro de la casa florecía. Y dentro de Isabela también. Volvía a sonreír sin motivo, a tararear melodías antiguas, a escribir no solo para Matías, sino también para el niño como quien registra un legado. Una mañana especial, Benjamín entró en la casa con las manos escondidas detrás del cuerpo. «Tengo una pregunta», dijo. «Dime». Él mostró un sobre. «¿Puedo escribirle yo también? ¿A su Matías?». Isabela sintió el corazón estremecer. «Claro que sí». «¿Y qué le digo?». Ella se acercó, le tomó las manos con ternura y respondió: «Dile que ya no estoy sola y que alguien más también cree en él». Benjamín sonrió y comenzó a escribir. Era una mañana de cielo despejado y la brisa traía el perfume de los limoneros en flor. Benjamín ayudaba a recoger las hojas secas, mientras Isabela colgaba sábanas blancas en la cuerda, como si preparara la casa para una visita que nunca fue anunciada. Fue entonces cuando ella apareció. Mercedes de Rivas, viuda, religiosa y guardiana de las buenas apariencias en el pueblo. Usaba vestidos oscuros, guantes de encaje y un collar de perlas que parecía más una firma que un accesorio. Siempre hablaba en voz baja, pero lograba que todos la oyeran. Ese día llegó sonriendo. «Buenos días, Isabela. Qué sol tan bondadoso, ¿no?». Isabela se giró con serenidad. «Buenos días, Mercedes». Benjamín, al ver a la visitante, retrocedió instintivamente y desapareció hacia el fondo del jardín. Ya había oído hablar de ella. Mercedes miró alrededor con ojos de inspección. «Qué ordenado tienes todo. Hasta parece que esperas algo». «O alguien», fue lo que no dijo. «Solo intento cuidar lo que tengo», respondió Isabela. Mercedes se acercó al porche cruzando los brazos con falsa delicadeza. «Me comentaron que recibiste una carta». «El pueblo siempre escucha más de lo que debería», respondió Isabela sin alterar el tono. «No es curiosidad, es preocupación. Sabes que te tengo afecto. Pero me preocupa que te ilusiones con cosas del pasado». Isabela no respondió. Dobló una sábana con calma, como quien dobla un recuerdo, pero sus ojos estaban firmes. «Me preocupa también el niño». «¿Benjamín?». «Sí, no quiero decir nada indebido, claro, pero se sabe poco de él. Dicen que su madre lo dejó con una tía, que ni lo quiere. Y tú, bueno, estás sola». Mercedes hacía pausas estratégicas, siempre entre el cariño y la acusación. «Lo que hacemos con los niños marca sus vidas», continuó. «Y si no hay una figura clara, pueden confundirse». Isabela colocó la sábana sobre la silla y finalmente la miró a los ojos. «A mí también me preocupa él»,
Por eso lo recibo. Mercedes sonrió, pero su mirada se endureció. Solo asegúrate de que el cariño no se convierta en apego indebido. Uno puede confundir la necesidad con el amor, y a veces, lo que parece noble se vuelve imprudente. Después de que Mercedes se fue, Benjamín volvió en silencio. ¿Esa señora te quiere? Isabela lo miró con ternura. Esa señora quiere que todo se mantenga en su sitio, incluso las personas. El niño frunció el ceño. Pero tú no estás fuera de lugar. Ella sonrió, tocando su cabeza con cariño. Gracias por decirlo. En los días siguientes, los comentarios comenzaron a circular. En el mercado, en la panadería, hasta en la fila de la iglesia. La viuda de Argüello tiene un niño en casa. Dice que le ayuda, pero ¿será solo eso? Isabela sentía las miradas, percibía los susurros y por primera vez en años empezó a preguntarse si era justa con el niño. Si al ofrecerle afecto no le estaba dando también el peso de la sospecha. Mercedes volvió una semana después trayendo una canasta de panes. Cordial, sonriente, perfumada con lavanda. Pensé que quizás no había salido por todo lo que se dice. Isabela aceptó la canasta pero no la invitó a entrar. No salgo porque estoy escribiendo. ¿Cartas aún? La pregunta sonó más como un diagnóstico. Algunas cartas no tienen fecha de vencimiento, respondió Isabela. Mercedes posó la mano sobre su hombro. Hay quienes esperan tanto que cuando llega el momento, ya no saben qué hacer con él. Esa tarde, Isabela escribió una nueva entrada en su diario. Hoy recordé que el amor también necesita protegerse de los amables, los que acarician con palabras y hunden con juicios silenciosos. En el pueblo, el padre empezó a visitar la casa de Isabela con más frecuencia. Me han dicho que tienes compañía. Solo un niño que ayuda en el jardín. ¿Y qué te da a cambio? Ella lo miró con sorpresa. ¿Desde cuándo el cariño necesita recibir algo? El padre sonrió. Solo pregunto, porque la caridad tiene límites. Y a veces, lo que uno llama amor es apego disfrazado. Isabela empezó a cerrarse de nuevo. Cerró las ventanas. Dejó de tocar el piano. Escribía menos. Benjamín lo notó. ¿Dije algo que te molestó?, preguntó una tarde. Ella negó con la cabeza. Es el viento, pero tú ya no hablas como antes. Él miró el retrato en la repisa. ¿Crees que él también escuchaba cosas feas cuando te amaba? Isabela guardó silencio. Luego se sentó a su lado. Sí, y aún así, nunca me soltó la mano. Benjamín sonrió. Entonces, no la sueltes ahora tú. Ella no respondió, pero ese día escribió una nueva carta. Esta vez no para Matías, sino para sí misma. Si me buscan en susurros, que no me encuentren en silencios, porque amar no es esconder, es resistir con ternura. La primera brisa de septiembre trajo las flores de jazmín, y con ellas, el anuncio de la fiesta del patrono del pueblo. Cada año la pequeña plaza se adornaba con banderines, y las familias salían con sus mejores galas para escuchar a la banda local, asistir a la misa solemne y, sobre todo, demostrar quién seguía siendo parte de esa comunidad y quién se había apartado. Mercedes, por supuesto, lideraba los preparativos. Organizaba los asientos de la misa como quien reparte privilegios. Decidía quién llevaba las ofrendas y quién debía observar desde lejos. Isabela nunca participaba. Pero ese año algo cambió. Benjamín, al verla cosiendo un vestido blanco para una clienta, preguntó: ¿Y tú por qué no vas nunca? Ella sonrió sin responder. Pero esa noche bajó al sótano y abrió un baúl que no tocaba desde hacía años. Allí dentro, entre cartas antiguas y lienzos amarillentos, estaba un chal de encaje azul, el mismo que usó la última noche que bailó con Matías, bajo las luces tímidas de una Buenos Aires que ahora vivía solo en la memoria. El día de la fiesta, Isabela se vistió con discreción y dignidad. Nada de lujos, solo el chal azul sobre los hombros y un pequeño broche en forma de estrella. Llegó acompañada de Benjamín. El niño llevaba camisa limpia, el cabello peinado y un ramo de lavanda en las manos. El silencio fue inmediato, como si el simple acto de presencia fuera una afrenta. Algunas mujeres desviaron la mirada, otras murmuraron. Mercedes, al verlos, mantuvo la sonrisa, pero se acercó con la lentitud calculada de quien sabe usar cada segundo como juicio. «Qué sorpresa verte aquí, Isabela».
y también acompañada. Es una fiesta del pueblo. Todos somos parte, respondió con serenidad. Claro, aunque no todos con los mismos derechos, dijo Mercedes aún sonriendo. ¿Y este pequeño?, preguntó mirando a Benjamín como si observara un objeto fuera de lugar. Él es quien me recuerda que la vida aún tiene raíz. Mercedes alzó las cejas. Dicen que le das demasiado, y que él no es de tu sangre. El tono era dulce, pero la frase cortaba como cuchillo. El alma no entiende de papeles, respondió Isabela. Pero los jueces sí. La frase cayó como piedra, y fue oída por otros. Durante la misa, el padre alteró parte de su homilía. Habló de la necesidad de proteger a los niños, de la prudencia, del peligro de las influencias emocionales excesivas. Isabela entendió. No era fe, era mensaje. Benjamín la miró y le apretó la mano, pero ella, por primera vez, la soltó. Al final de la ceremonia, mientras los fieles salían de la capilla, un niño, pariente lejano de Mercedes, empujó a Benjamín delante de todos. «Hijo de nadie», gritó. Benjamín cayó, rasgando la camisa y ensuciando el ramo de lavanda. Isabela corrió hacia él. «¿Estás bien?». Pero antes de que pudiera ayudarlo, Mercedes intervino. «Es que no se puede exponer tanto a los niños, a situaciones que no comprenden». «Él comprende más que todos ustedes juntos», respondió Isabela con voz firme. Pero la multitud ya se formaba. Susurros, miradas, sentencias invisibles. «Es mejor que no regreses más con él», dijo una de las señoras. «Ya nadie sabe lo que pasa en esa casa». Isabela, de pie, sintió el peso de las décadas caer sobre sus hombros. El chal azul ahora parecía una bandera de rendición. Benjamín se levantó, sucio, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Nos vamos?». Ella asintió, y se marcharon en silencio bajo las miradas que antes la ignoraban, pero ahora la juzgaban. En casa ella se quitó el chal y lo dobló lentamente. Luego se sentó al piano, pero no tocó. Benjamín permaneció en el porche, y por primera vez no quiso entrar. Esa noche Isabela escribió en el diario: «Hoy no me humillaron por amar. Me humillaron por no callarlo, pero si callo, él no sabrá que aún lo espero». Al día siguiente Benjamín no vino, ni al otro, ni en toda la semana. La casa volvió al silencio, las cortinas se cerraron, el piano permaneció mudo, el vestido azul fue devuelto al fondo del cajón, y la carta, aquella primera carta, fue guardada dentro de un sobre nuevo, como quien esconde una herida aún abierta. Pero el destino, que duerme, nunca olvida. Y en la ausencia de Benjamín, un nuevo misterio empezaría a surgir. Una revelación que lo cambiaría todo, que daría nuevo sentido a lo que parecía perdido, y que mostraría que el amor, cuando es verdadero, nunca se deja apagar. Los días siguientes fueron de viento seco. Las flores del jazmín empezaron a caer, como pequeñas despedidas silenciosas. E Isabela, incluso intentando volver a la rutina, sentía que algo esencial se había apagado. Benjamín no había regresado. Las vecinas, antes solo distantes, ahora evitaban incluso mirarla. Y Mercedes pasaba frente a la casa con la calma victoriosa de quien cree haber hecho lo correcto. La casa parecía haber envejecido de repente. El piano, incluso cerrado, parecía pesar. El aire olía a ausencia, e Isabela sentía que había fallado. No al niño, sino al tiempo, al amor, a aquella parte de ella que había comenzado a florecer de nuevo y que fue arrancada de raíz. En una tarde de silencio profundo, decidió limpiar el pequeño desván de la casa. Hacía años que no subía allí. La escalera de madera crujía. El polvo cubría cajas, retratos olvidados, cintas de raso y un viejo baúl de cuero. Se sentó frente a él, respiró hondo y lo abrió. Dentro guardaba cartas antiguas, las verdaderas con sello, matasellos militar y la caligrafía de Matías. No las leía desde hacía décadas, pero allí estaban, organizadas por fecha y por nostalgia. Había también un pequeño cuaderno marrón que ella no recordaba haber visto antes. Parecía nuevo, aunque guardado entre memorias antiguas. Al abrirlo, encontró una sorpresa. No era de ella, era de él, Matías. El cuaderno era de Matías. En la primera página solo había una frase, escrita en español antiguo: «Si el mundo nos niega el camino, el tiempo nos lo devolverá». El corazón de Isabela se aceleró.
Al pasar las páginas encontró bocetos, dibujos de lugares donde estuvieron juntos, borradores de cartas que nunca fueron enviadas, y al final un sobre cerrado dirigido a ella, sin fecha, sin remitente, pero con el sello de un convento de Mendoza. Rasgó el lacre con manos temblorosas y leyó: Isabela mía, si alguna vez esta carta llega a ti, será porque el destino ha hecho lo que nosotros no pudimos. No me olvidé, nunca me casé, nunca volví a decir te amo con la voz, porque la única vez que lo dije con el alma fue contigo. Me buscaron, me callaron, me internaron lejos. Pero cada cumpleaños tuyo, yo tocaba la melodía que aprendí solo para ti. Si aún crees, si aún puedes. Ven, vivo en San Vicente, en el hogar de San José. No tengo vista, pero mi corazón aún ve tu nombre. Matías. Isabela se derrumbó. Las lágrimas corrieron sin prisa. No eran de dolor, ni de alegría. Eran de verdad. A la mañana siguiente fue a la casa de la hermana Carmen, quien cuidaba la parroquia, y preguntó si conocía el convento de San Vicente. ¿El hogar de San José? Claro. Es un asilo de músicos retirados. Muchos fueron artistas en su juventud. Ahora viven allí con sus partituras y sus silencios. ¿Conoces a alguien llamado Matías Alvear? La hermana abrió los ojos con asombro. Por supuesto, el maestro ciego del piano. Él toca todos los días al atardecer, pero no recibe visitas. Isabela sonrió en silencio. La fe había vuelto a respirar dentro de ella. Esa tarde comenzó a preparar su viaje. Tomó su vieja maleta, dobló el vestido azul. Guardó la carta, el cuaderno y el broche de estrella. Pero antes de partir, fue a la casa de Benjamín. La tía del niño abrió la puerta con desgano. Él no quiere salir. Desde esa fiesta no dice nada, se la pasa dibujando. ¿Puedo dejarle algo? La mujer asintió con indiferencia. Isabela dejó un sobre con su nombre escrito a mano. Dentro, una carta y el dibujo que él había hecho de ella. En el reverso escribió: volveré a tocar. Cuando el alma lo diga, no te olvides de mí. A la mañana siguiente partió. Tomó el primer autobús a Mendoza y luego otro a San Vicente. El viaje fue largo, pero dentro de ella el tiempo corría distinto. Llevaba consigo 40 años de espera, y la esperanza suave de quien sabe que el amor no olvida, solo se silencia hasta que lo llaman de nuevo. Al llegar al asilo, una monja la recibió con delicadeza. ¿Viene por el maestro? Sí, me espera. La monja sonrió. Hace años que dice eso, que un día ella vendrá. Ya estoy aquí. Fue llevada al salón principal, y allí estaba él, sentado al piano, de espaldas, cabellos blancos, el cuerpo encorvado, pero las manos aún firmes. Tocaba una melodía que Isabela reconoció antes incluso de la primera nota. Esa, la que él compuso para ella, la que prometió no volver a tocar para nadie más. Y cuando ella entró al salón, él dejó de tocar, sin verla, pero sabiendo. Isabela, dijo con la voz débil pero viva. Ella no respondió. Solo caminó hasta él, colocó el broche de estrella sobre el piano y puso su mano sobre la de él. Matías llevó los dedos a su rostro, palpando con delicadeza. Luego sonrió. Ahora sí, puedo morir en paz. No, dijo ella en voz baja. Ahora es cuando empezamos a vivir. El salón del asilo estaba en silencio. El piano, ahora callado, parecía contener la respiración del tiempo, y Matías, aún sujetando la mano de Isabela, temblaba no por el cansancio, sino por el exceso de vida que ese momento traía. Ella no dijo palabra. No hacía falta. Se sentó a su lado, con los ojos fijos en él, como si a través de las arrugas y del cabello blanco aún pudiera ver al joven de ojos brillantes que un día le prometió: volveré a encontrarte, aunque no sepa cuándo, aunque no sepa cómo. Tuve miedo, dijo él con voz baja, de que me hubieras olvidado. Ella lo miró con dulzura. ¿Tú me olvidaste? Matías movió la cabeza lentamente. Todos estos años solo existía el eco de tu nombre. Ninguna mujer, ninguna ciudad, ninguna canción. Nadie más era hogar. Isabela desvió la mirada por un instante. Respiró hondo. Me dijeron que habías muerto.
Quisieron que lo creyeras. Él apretó los ojos como si viera el pasado abrirse ante sí. Después del golpe, me llevaron a un centro de detención. Me acusaron de escribir mensajes ocultos en las partituras. Nunca pudieron probar nada, pero bastó. Mi familia pensó que era peligroso. Me ingresaron en un convento en San Luis. Me mantuvieron aislado, sin papeles, sin cartas. Hizo una pausa sintiendo el peso de las palabras. Solo cuando mi salud empezó a debilitarse, me permitieron volver al mundo. Pero ya era tarde. Ya habías desaparecido. Isabela, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Yo nunca me fui». Él giró el rostro hacia ella. «¿Y por qué no viniste antes?». Ella respiró lentamente, como quien busca coraje en su propio silencio. «Porque no sabía que estabas vivo. Porque cuando dejaste de escribir, pensé que habías elegido el olvido, y tuve que aprender a vivir con eso». «¿Y lo lograste?». Ella miró al suelo. «Sobreviví, pero vivir solo lo hice en las cartas que nunca envié». Matías extendió la mano tanteando su rostro. «No cambiaron tus mejillas, ni tu voz», respondió ella sonriendo con tristeza. «Quisiera poder verte. Yo te veo por los dos». Permanecieron en silencio por unos minutos. El tipo de silencio que no pesa, sino que acoge. Entonces él dijo: «¿Puedo pedirte algo?». «Lo que quieras. Toca tú». Ella dudó. «Hace años que no, lo sé, pero quiero escucharte, una vez más». Ella se levantó despacio, caminó hasta el piano y abrió la tapa con cuidado. Las teclas estaban frías, pero familiares. Se sentó, respiró y tocó. Comenzó con la melodía que él compuso para ella, pero pronto las notas se transformaron. Eran nuevas, delicadas, temblorosas, como quien aprende a amar otra vez. Matías lloró en silencio, y cuando la música terminó, se levantó con esfuerzo, se acercó al piano, tocó sus hombros. «Te esperé toda la vida, Isabela, y aún así no imaginé que vendrías». Ella le tomó las manos con firmeza. «Y yo vine sin saber si aún me esperabas». Esa noche ella se quedó en el asilo. Durmió en un pequeño cuarto al lado del de él. Las monjas prepararon todo con cariño. Era como si todas supieran que ese reencuentro era también una forma de fe. A la mañana siguiente Matías despertó con dificultad. Estaba más débil, pero sonreía. «Fue el mejor sueño», dijo él. «No fue un sueño», respondió ella. «Entonces, si esto es real, quiero que lo sepa todo el mundo. El mundo, tu pueblo, el niño, las mujeres que te hicieron dudar. No necesito que crean, pero yo sí. Porque si alguien alguna vez te hizo sentir menos, quiero que sepan que vales cada nota que compuse, cada carta que nunca llegó». Isabela sonrió, pero sus ojos decían más. «Hay algo que no sabes», dijo ella. «Dime». «Benjamín, el niño, él escribió una carta para ti». «¿Para mí?». «Sí, quería que supieras que alguien más también cree en ti». Matías llevó la mano al pecho. «Entonces ya no estamos solos». Ella asintió. «Nunca lo estuvimos. Solo que el silencio fue más largo de lo que imaginábamos. Ese día decidieron escribir juntos una carta. Para Benjamín, para el padre, para Mercedes, para todos. Una carta sin acusaciones, pero con verdad, con amor y con el sello de dos vidas que se reencontraron, no a pesar del tiempo, sino gracias a él». La carta fue escrita con tinta azul, caligrafía firme y palabras que no buscaban convencer a nadie, solo decir la verdad. Matías dictaba con pausas largas, como quien mide cada sílaba con el corazón. Isabela escribía con delicadeza, como si cada letra fuera una ofrenda a la dignidad de ambos. A quienes dudaron de Isabela, a quienes la llamaron imprudente por amar sin condición. Les escribimos no para justificar, sino para mostrar lo que el amor verdadero puede resistir. Nos prometimos volver, y el tiempo que a veces parece cruel fue en realidad el guardián de nuestro reencuentro. A los niños que fueron abandonados, a las mujeres que fueron silenciadas y a todos los que alguna vez esperaron en soledad, les decimos: no están solos y nunca lo estuvieron.
con ternura a Isabela y Matías. La carta fue dejada en manos de la hermana Carmen, que prometió entregarla al padre, y ella misma hizo copias para colocar en el mural de la parroquia, de la escuela y hasta del mercado. La semana siguiente algo cambió en el pueblo. Las personas empezaron a hablar menos y a escuchar más. Mercedes, al leer la carta, permaneció en silencio. No comentó, pero no volvió a pasar por la casa de Isabela. Benjamín, al recibir su copia, la leyó en voz alta para sí mismo. Luego dibujó 2 pájaros posados en una misma rama, uno ciego, otro cosiendo con un hilo de luz. Fue hasta la casa de Isabela solo. Tocó la puerta. Ella abrió, lo abrazó, y ninguno de los dos dijo nada por largos minutos. «¿Él está muy enfermo?», preguntó el niño. «Sí, pero sonríe cada día». «¿Puedo ir?». Isabela dudó. «Mejor espera un poco, pero escribamos juntos. Él necesita escucharte». En los días siguientes Isabela permaneció en el asilo. Ayudaba en las tareas, tocaba el piano todas las mañanas y por la tarde leía a Matías cartas que Benjamín enviaba con dibujos, flores prensadas y palabras dulces. «Querido Matías, no sé cómo se toca el piano, pero sé que tus manos saben de amor. Gracias por no rendirte y por volver a ella». Matías sonreía, incluso cuando el dolor le impedía levantarse. «Este niño es la infancia que nos quitaron», dijo un día. Isabela asintió secándose los ojos. «Y la esperanza que nos devuelven». El cuerpo de Matías comenzó a ceder, pero su alma parecía más joven cada día. En la última mañana pidió que Isabela lo llevara hasta la terraza. Quería sentir el sol en el rostro, escuchar el viento y tocar por última vez. Ella lo ayudó. La silla de ruedas fue colocada frente al jardín interno del asilo. Él extendió las manos sobre el piano y con esfuerzo tocó. Fue una melodía incompleta, pero cargada de eternidad. Al terminar, la miró y dijo: «¿Me recuerdas cómo era cuando te dije te amo por primera vez?». Ella sonrió. «Claro, tenías miedo y tartamudeaste. Ahora ya no tengo miedo». Ella lo besó en la frente. Permanecieron allí por horas, hasta que al final de la tarde Matías se durmió y no despertó más. La noticia llegó al pueblo como un susurro, respetuoso, contenido. Isabela decidió no hacer velorio público. Enterró a Matías al pie de un limonero, como él había pedido años atrás en una carta nunca enviada. Benjamín asistió, llevaba un sobre, lo colocó sobre la tumba. «Es mi promesa», dijo. En los días siguientes Isabela no regresó al pueblo. Permaneció en silencio, cuidando del jardín del asilo, enseñando música a los residentes, escribiendo para el niño. Pero en una tarde específica decidió partir. No dijo a dónde, solo dejó una última carta para Benjamín. «Querido hijo del alma, no te busco en calles ni en escuelas. Te llevo en cada gesto que el mundo me enseñó a esconder. Si algún día dudas de ti, toca el piano. Ahí me encontrarás. Si algún día el mundo te pide que te calles, dibuja. Ahí estaré hablando por ti. Y si algún día me extrañas, abre la ventana. El viento sabrá cómo encontrarnos. Con amor eterno, Isabela». Y partió al amanecer, con el vestido azul, el broche de estrella y un cuaderno de cartas nunca enviadas. Dicen que fue vista caminando por un campo de lavandas, sonriendo al cielo. Otros juran que ahora vive junto al mar, donde escribe melodías en el aire. Pero Benjamín sabe la verdad, porque cada tarde al ponerse el sol se sienta al piano y toca, con los ojos cerrados, con el corazón abierto, y allí, en ese gesto silencioso, él siente, sabe, que el amor, cuando es promesa del alma, no termina, solo cambia de forma.